¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. Hola, bienvenidos todos a este episodio de Raíces de la Fe. Hoy vamos a hablar acerca del Mesías, si él fundó una nueva religión o qué fue lo que pasó. Y vamos a iniciar hablando acerca de la palabra misma religión. ¿Qué significa la palabra religión? Dice uno de los tantos diccionarios a los que uno puede acceder hoy en día, que religión significa un conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamiento y ceremonias propias de un grupo humano, con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad o las divinidades. Entonces vea todos los elementos que tiene la definición de la palabra religión. Conjunto de creencias religiosas, normas de comportamiento, ceremonias propias de un grupo humano para acercarse a una divinidad. Si el Mesías fundó un grupo que tenga normas diferentes de vida, creencias diferentes de vida, ceremonias diferentes de vida y enseñó algo diferente a la divinidad, podemos decir que él sí inició una nueva religión, y eso es lo que vamos a comprobar hoy a la luz de la Escritura. La palabra religión en el idioma latín se dice religiere. Religiere quiere decir unir, volver a unir o volver a atar. Y es interesante que la palabra religión significa unir, volver a unir o atar, y es lo que menos hace. La religión es lo que más divide al ser humano. Bueno, la política y el fútbol también. Pero la religión divide pueblos, la religión divide amigos, la religión divide familias, la religión divide países. Hay países donde la religión oficial se debe respetar so pena de muerte. Quien no siga la religión oficial de un país se atiene a ser asesinado, ¿sí? No ocurren tantos todavía aún, pero todavía ocurre. Aún hay países que están haciendo eso. Y las normas que imponen hacia las personas, a sus seguidores, son algunas veces de represión. Entonces vamos a ir a la Escritura. Lo primero que tenemos que hacer es mirar quién es el Mesías. A pesar de que en los episodios pasados hemos analizado algunas cosas de la vida de él, evaluemos al Mesías desde su nacimiento. El nacimiento del Mesías está narrado en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Los dos tienen lo que se llama la genealogía. Cada evangelio tiene un perfil diferente de destino. Se dice que Mateo escribió para los judíos, para que reconocieran que Yeshua o Jesús sí era el Mesías. Entonces ahí hay una genealogía. Lucas tiene otra genealogía. Las dos difieren en alguna manera, pero tiene su explicación. Sin embargo, lo que esta genealogía comprueba es que el Mesías sí es del pueblo judío. Todos los antecesores al Mesías son judíos. Y ahí está escrita la lista, usted lo puede corroborar. Entonces, en primer lugar, el Mesías viene del pueblo judío. En segundo lugar, nace en una familia judía, por lo tanto él es judío porque su fe la van a escoger sus padres, María y José. A los 8 días lo circuncidan y eso es parte de las ceremonias judías, parte también de los mandamientos que tiene el judaísmo y que están en la Biblia. Circuncidan al Mesías a los 8 días como está establecido. Entonces, su niñez empieza a transcurrir como un niño judío normal. Hay una narración que a los 12 años él se pierde, entre comillas se pierde porque él que se va a perder en ese momento si todos los años están yendo a las fiestas, porque hay fiestas bíblicas que les obligaban a los judíos a ir todos los años a Jerusalén. Entonces, ¿cómo se va a perder? Pero sin embargo la Biblia narrará que se perdió y lo encontraron en la sinagoga hablando con los rabinos. Dice que se maravillaban de sus respuestas. Aunque no hay certeza en lo que les voy a decir ahorita, se cree que probablemente eran indicios de una ceremonia que todo adolescente judío hace cuando cumple 12 o 13 años. ¿Sí? Los hombres la hacen a los 13 años, las niñas los hacen a los 12 años. Y es que se vuelven hijos de los mandamientos, es decir, ellos ya asumen su responsabilidad con Dios. Sus padres los han educado y desde los 5 años les han enseñado la Biblia, la Torá, para el pueblo judío. Y a los 12 años las niñas, a los 13 años los niños hacen una ceremonia que para los niños se llama Bar Mizbat. Bar es arameo, hijo. Mizbat, mandamientos. ¿Sí? Bar Mizbat, hijo del mandamiento. Mandamiento es Mizbat. Y la niña Bat, B-A-T, hija del mandamiento. Entonces ellos hacen una ceremonia de consagración. No estoy diciendo que esa ceremonia la esté haciendo el Mesías ahí. Pero algunos dicen que ya se estaba teniendo como la idea de que un niño a esa edad se legalizara como responsable espiritual delante de Dios.
Entonces él se pierde y está en un lugar donde tiene que ver con su fe judía. Entonces él es concebido como judío, viene de descendencia judía, nace como judío, es criado como judío. Ahora, desde ese momento hasta los 30 años, pareciera que desaparece de la escena bíblica. Sin embargo, la Biblia dice que el Mesías crecía en conocimiento y en sabiduría de Dios. Es decir, que le están enseñando. Si usted se da la tarea de investigar cómo es la estructura del judaísmo para enseñar a sus hijos, se va a dar cuenta que sus padres son responsables de su educación de fe. Entonces, por eso dice, crecía en el conocimiento y en sabiduría, ¿sí? de Dios. También dicen que él, en algunas citas se da la implicación de que él también era trabajador, él trabajaba igual que su padre José, ¿sí? Por ahí lo van a decir. Luego a los 30 años sale a la escena pública en lo que se va a conocer como el ministerio de Jesús, así dicen la mayoría de las Biblias, y entonces hace el bautismo de Jesús. ¿Se llama bautismo de verdad en el contexto judío, en el contexto que él nació? No. La palabra bautismo no es una palabra judía ni está dentro de las ceremonias del judaísmo. Alguien podría decir, veas, es una señal de que él inició una nueva religión. No, porque el que está ahí es Juan el Bautista, que es un profeta. ¿Sí? Ahora, ¿qué está haciendo en realidad? Eso estará en el libro de Levíticos y en la mayoría de los 5 primeros libros de la Biblia que se llaman Pentateuco o Torá y se llamará Tevilá. La palabra es Tevilá, no bautismo. Que la llamaron bautismo y en sí el bautismo se convirtió en un rito de iniciación para muchas religiones y eso es respetable porque hace parte de cada religión particular. Pero dentro de la estructura del judaísmo, en la que crece el Mesías y por lo que él pertenece al pueblo judío, se llama Tevilá. La Tevilá usted encontrará en la Biblia que la Tevilá es sumergirse. Igual que el bautismo. Alguien dirá, sí es lo mismo. Pues hay algunas cosas que son un poquitico diferentes. Pero se llama Tevilá. Y dice la Biblia que les da orientación a todas las personas dentro del pueblo judío cuando estaban impuros religiosamente que hicieran Tevilá, cuando la mujer estaba en su periodo menstrual hacía Tevilá, cuando un hombre había tocado un cadáver hacía Tevilá y la Tevilá ocurría por muchas ocasiones. Entonces cuando el Mesías está iniciando un nuevo periodo para su vida de enseñanza, los rabinos, los maestros hacen Tevilá. Y es como que usted se consagra de ahora en adelante para la enseñanza y eso es lo que va a hacer él. Vea, el símbolo de la Tevilá es lo que dice la Biblia en Romanos, morir al pasado y resucitar. El Mesías está haciendo exactamente eso. Dejo lo que estaba haciendo hasta ahorita y empiezo a ejercer mi enseñanza. Ahora, ¿por qué a los 30 años? Dentro de la estructura judía se considera que no puede haber un rabino menor de 30 años. Entonces, y ahí les estoy diciendo rabino, ya dándole la idea de que el Mesías, dentro de los contextos históricos y teológicos, se considera que el Mesías, Yeshua o Jesús, era un rabino. Ahora, eso le va a rayar a la mente a muchas personas porque van a decir, ¿cómo va a ser un rabino? Si él es un maestro, él es Jesús, Yeshua, nuestro Salvador. Sí, pero vamos a comprobar si de verdad él es rabino. No tenemos documentos de en qué yeshiva estudió, ¿sí? O con quién se graduó. Sin embargo, hay indicios de que la enseñanza del Mesías se parece a la enseñanza de un sabio de unos años antes del Mesías que se llamaba Hillel. Y esto está en la historia judía, Hillel. Y el otro se llamaba Shammai, el contradictor a Hillel. En el judaísmo siempre tienen uno que opina y otro que opina lo contrario para que no vayan a haber monopolio de la enseñanza ni de la verdad. Entonces ahí está Hillel. Hillel es abuelo del que educó a Pablo, de Gamaliel, ¿sí? Entonces la enseñanza del Mesías va dentro de la línea de Hillel y parece que algunas cosas de la otra escuela que se llama Shammai también como que le gustaban a él algunas, pero es con la que menos se identificaba. Bueno, el Mesías tenía también cosas de los esenios. El Mesías también tenía cosas de los fariseos. De hecho, los fariseos en ese tiempo no tenían la connotación que hoy tienen de ser traicioneros y falsos. Fariseo era un título honorífico, ¿sí? Habían corrientes de fariseísmo en ese tiempo, parece que el Mesías pertenecía a una, por eso tiene tanto diálogo con los fariseos. Si él no fuese de ese nivel de un fariseo, ningún fariseo viene a buscarlo a hacerle preguntas, así fuera por hacerle caer. Es como hoy, si hay hombres que enseñan la palabra y son famosos y son reconocidos mundialmente, pues una persona de esas no le va a dar audiencia a uno para ponerse a hablar con uno porque va a decir, este pelagato no es famoso ni lo reconozco, como a poner a hablar con él. Entonces los fariseos tenían esa misma estructura, hablaban con alguien de su nivel, no por despreciar a la gente, sino porque eran personas que habían estudiado. Entonces por eso hablan mucho con Yeshua, con Jesús. Los fariseos lo buscan es para hablar a ver qué piensa él, a ver qué, y también para hacerlo caer. Entonces vamos a mirar en la Biblia
si el Mesías tuvo semillitas de formar una nueva religión, si él sembró semillas de una nueva religión, si él fundó una nueva religión, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a encontrar dentro de su estructura religiosa y ceremonial. ¿Dónde aprendía o dónde enseñaba? Es la primera pregunta que tenemos que respondernos. Entonces miremos en el Evangelio de Mateo, en el Mateo capítulo 12, versículo 9. Voy a leer la Biblia textual. Dice: y pasando allí entró a la sinagoga de ellos. Es curiosa la palabra de ellos, o sea, porque dice de ellos y la sinagoga también era de él. Alguien tuvo que haber participado acá en esa frasecita que no está en todas las traducciones. Todas las traducciones no dice que entró en la sinagoga de ellos, sino dice entró a la sinagoga y ya. Pero ¿por qué de ellos? O sea, como que él se congregaba en otro lugar, pues la Biblia nunca lo dijo. Pero entró a la sinagoga. Dice, y había un hombre que tenía seca una mano y para poder acusarle le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar el sábado? Y él dijo, ¿qué hay de vosotros teniendo una oveja si se cae en un hoyo? En sábado no le echará la mano para sacarla, y ahí va a empezar a enseñar sobre el día de reposo, que algún día enseñaremos acerca de eso, acá en Raíces de la Fe. El punto es que entró a la sinagoga. Si usted tiene una nueva religión, si usted fundara hoy una nueva religión, usted no va a estar entrando a la religión antigua a la que usted pertenecía. De hecho, lo van a censurar y lo van a poner una X encima y lo tachan y lo expulsan. ¿Qué hace él en la sinagoga si fundó una nueva religión cuando se supone que inició un nuevo ministerio? ¿Sí? Es una pregunta para resolver. Mateo capítulo 13, ahí en el mismo Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 54. Mateo 13, 54. Otra escena. Y llegando a su misma tierra, o sea que llegó donde eran pues los de ahí, los meros, llegó a su misma tierra y les enseñaba en la sinagoga, de manera que quedaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y todos estos poderes milagrosos? Llegó a su tierra y enseñaba en la sinagoga. Vean, no es porque él es de esa tierra que le van a dejar enseñar en las sinagogas. Y tiene que usted saber este concepto dentro de la religión judía. En el judaísmo, quien enseña en una sinagoga, lo que nosotros llamamos púlpito, bueno, ellos también lo llaman púlpito, pero originalmente la palabra es bima. Bima es el púlpito. Quien se sube a una bima a enseñar Torá para los judíos, tiene que ser un rabino. No es que, ay, es que este señor lo usa mucho Dios en milagros, dejémoslo enseñar. Ay, es que él tiene una palabra profética. No. Se lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Dentro del judaísmo la enseñanza es un asunto muy serio. No cualquiera enseña. Tiene que tener las credenciales, no me refiero a impresas, sí, o documentos, sino las credenciales es el nivel de aprendizaje, el nivel de maestro, el nivel para decir puedo enseñar y la autorización. Entonces aquí hay algo raro. Si el Mesías enseñó una nueva religión, ¿qué hace enseñando en las sinagogas? ¿Es que está camuflado? ¿La Biblia muestra que está camuflado? No, nunca estuvo camuflado. Marcos, Evangelio según San Marcos, Marcos 1:23, a ver qué dice Marcos 1:23, dice, y en aquel momento estaba en la sinagoga de ellos con un hombre que tenía un espíritu inmundo y chilló, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Viniste a destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero él les ordenó que se callaran. Entonces esta escena también tiene que ver dentro de una sinagoga. ¿Qué hace él en esa sinagoga? Yo les puedo asegurar que cualquier persona medianamente inteligente que quiere formar una nueva religión, lo que hace es, como se dice popularmente por acá en Latinoamérica, poner toldo aparte. Abrir toldo aparte es iniciar un nuevo grupo. Pero él se la pasa en la sinagoga y sigamos mirando. En el mismo Marcos capítulo 6, versículo 2, dice, salió de regreso allí a su tierra y sus discípulos lo siguen. Llegando el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Dos asuntos acá. Sábado, día de la reunión del pueblo judío. En la sinagoga enseñando, día, en el lugar donde se enseña los judíos. Vuelve y está el sábado. Si él estuviera enseñando una nueva religión, lo primero que les dice, ¿saben qué? No nos vamos a reunir el sábado porque en el sábado nos hemos reunido todo el tiempo. Y esta vaina no me gusta, yo voy a armar otro día y otro lugar. No, ahí está. En el mismo día dijimos que la definición de religión dice conjunto de creencias y ceremonias. Y él está acatando las mismas ceremonias que en el judaísmo se enseñan. Entonces acá todavía no hay vestigios ni luz de que él esté iniciando una nueva religión. Lucas capítulo 4, versículo 16, esta cita me encanta mucho porque da mucho
argumento para afirmar que él no inició una nueva religión. Lucas 4:16 dice, y fue a Nazaret donde se había criado, y el día sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. ¿Qué más podemos buscar en la Biblia? Entró a la sinagoga como era su costumbre el día de sábado. Son dos conceptos del judaísmo, del pueblo judío. Pero viene algo más acá, por eso les digo que esta cita me gusta. Dice, y le pasaron el rollo para ser leído, versículo 17. Y leyó en el libro de Isaías, y halló el lugar donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración a la vista de los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable al Señor. ¿Por qué leyó esa cita? ¿Por qué esa cita coincide con él? ¿Coincide? Vean, les cuento una cosa. Dentro de la estructura del judaísmo, cuando Esdras, Nehemías, Zorobabel, Salatiel regresaron del cautiverio de Babilonia, eso es la casa de Judá. Recuerden que les hablé de la casa de Judá y la casa de Israel, episodio 1 o 2 de Raíces de la Fe, para que lo vean los que de pronto no conocen bien estos dos términos. Casa de Judá dura 70 años cautiva en Babilonia. Luego se cambia el imperio y el rey da el dictamen para que vuelvan, y ellos vuelven. Esdras, Nehemías y toda su corte estructuran la fe judía. Y yo me uno a los pensadores que dicen que ahí nació el judaísmo. Dentro del judaísmo usted le pregunta a una persona que cuándo nació el judaísmo y dicen, el judaísmo ha estado desde siempre. O sea, Adán y Eva prácticamente eran judíos. Yo difiero de ese punto de interpretación, pero lo respeto. Algunos dicen el judaísmo nació con Moisés, tampoco estoy de acuerdo. En cambio, con lo que hace Esdras, Nehemías y su corte, creo que ahí estructuran una religión como tal. Entonces ellos tienen como base de enseñanza la Torá, es decir, los escritos de Moisés, los 5 primeros libros o Pentateuco. Lo que dice la historia que ellos hicieron fue dividir la Torá en 54 porciones para estudiar una porción cada sábado o cada Shabbat, ¿sí? 54 porque a veces ellos tienen un mes de más, cada 3 años, eso es otro tema. Pero 54, a pesar de que en nuestro calendario tenemos 52 sábados. Entonces, 54 porciones. Cada sábado se lee una porción de la Torá. Pero cuando ellos estuvieron lejos, tenían escritos de los profetas. Entonces los sabios, aún en Babilonia, las sinagogas nacieron en Babilonia. Las sinagogas no es un invento judío. Las sinagogas nacen, bueno, puede ser invento judío, pero tiene origen en Babilonia. Y entonces los sabios no tenían allí la Torá o los escritos de Moisés, lo que hacen es coger documentos de los profetas y buscar citas que se parezcan a las citas que tenían de la Torá. Entonces buscan complementarias. Si algo tienen los judíos es buena memoria. Los judíos le pueden recitar a usted pasajes completos de la Torá en hebreo y los que son latinos en español o en inglés, porque tienen una capacidad de memorizar impresionante. Entonces ellos buscan porciones de los profetas, se llama Haftará, para que sea parecido a la Torá. Nosotros, los que escuchamos y leemos el Nuevo Testamento y estudiamos al Mesías, tenemos porciones del Nuevo Testamento que también se concilian con profetas y con la Torá, para demostrar que la Biblia es un solo libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, la porción que el Mesías leyó ese día no es que él se la inventó, o saquemos el rollo y acá donde apunte mi dedo voy a empezar a leer. No, ese día tocaba esa porción. De hecho, si usted se pone a conciliar qué porción es esta y qué día de sábado se lee, va a encontrar que sábado era ese día, porque esa porción se lee todos los años en ese mismo sábado. No es coincidencia que ese día que él llega, lo pasan a leer el rollo y lee exactamente lo que tiene que ver con él mismo, ¿sí? Ahora, aquí hay dos aspectos. Uno, se reúne el día sábado, que es de la religión establecida en el judaísmo, como está en la Biblia. 2, está en la sinagoga. Y 3 aspectos, él tiene que ser un rabino para que le permitan leer. Tiene que ser una persona de alto calibre, o si no, no lo hubieran dejado leer. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 59. Juan 6, 59, dice así: estas cosas dijo en Capernaum, enseñando en una sinagoga. Al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Cuál es el punto acá? Que incluso Juan también registra que él enseñaba en las sinagogas. Entonces, hay varias cosas que nos toca a nosotros venir ya atando. Dentro del pueblo judío, y en la Biblia misma se habla de que los seguidores del Mesías se les llamó los de la secta de los nazarenos. Eso está en el libro de los Hechos.
que había una secta que se llamaba la secta de los fariseos, que había una secta que se llamaba la secta de los saduceos. La palabra secta en griego quiere decir hairesis. Hairesis quiere decir alternativa, quiere decir opción o quiere decir disidencia. Entonces, una secta de ese tiempo no es lo mismo como hoy se cataloga en una secta. Hoy en día, si alguien dice que es de una secta es porque se le cataloga de hereje, de falsa doctrina, de falso maestro y de que está por fuera de todo lo que comúnmente se debe aceptar. Si hoy usted cree en las dispensaciones, muchos van a decir que está en la doctrina correcta. Si usted no cree en las dispensaciones, doctrina del siglo XVI-XVII, van a decir que está en una doctrina falsa si usted llega a negar eso. Pero bíblicamente las sectas eran diferentes pensamientos dentro de la misma comunidad judía. No se rechazaban. Estaba la secta de los fariseos, estaba la secta de los saduceos. Y podían convivir. Eso no ocurre hoy en día. Hoy en día donde usted llega a decir algo diferente, totalmente rechazado. Particularmente yo he restaurado los nombres bíblicos como se dice que son en el idioma original. Por eso yo hablo de Yeshua, yo hablo de Matillahu. Y no me estoy creyendo más que nadie ni estoy en una herejía, eso no pasa nada. No pasa nada, son puntos de vista. Mi énfasis siempre es el Mesías, él como eje central. Hay gente que hoy en día se van solo tras la Torá y se vuelven idólatras de la Torá. Hay gente que se vuelve solamente Jesús, Jesús, Jesús y se olvidan del Padre y no hay como una aplicación de la palabra completa, Entonces, si el Mesías inició una nueva religión, él se hubiera salido de su contexto judío. Si él hubiera iniciado una nueva religión, la Biblia demostraría. Ni la Biblia ni la historia nos demuestran que inició una nueva religión. Entonces, ¿cuándo nació el cristianismo? La única cita bíblica en la que se habla de cristianismo es Hechos 11:26. Y Hechos 11:26 dice ni siquiera que fueron los discípulos los que se llamaron así, sino dice que la gente les empezó a llamar discípulos. ¿Sí? Dice, y habiéndolo hallado, lo llevó a Pablo, lo hallaron, lo llevaron a Antioquía, y sucedió que se reunieron con la iglesia por un año entero, y enseñaron a una multitud considerable, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Dos cosas. Lea el libro de los Hechos y usted va a descubrir que Pablo enseñaba en las sinagogas. Va a descubrir que Pablo enseñaba los días de reposo. La primera comunidad que empezó a tener disidencia de grupo fue Corinto. En Corinto, la persona que dirigía la sinagoga tuvo problemas con Pablo y Pablo se empezó a reunir en una casa, ¿sí? En una casa. Porque el rabino se convirtió a la fe del Mesías, al grupo de los nazarenos. Entonces trajeron otro para esa sinagoga y luego este también se convirtió al Mesías. ¿Por qué digo convertir? La mayoría de lugares donde Pablo escribe cartas, que siempre dice a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de Colosas, no es propiamente una disidencia todavía como una religión aparte. Son sinagogas en las que hay judíos y en las que hay gentiles. ¿Por qué se puede afirmar esto? Porque a cada comunidad que escribe siempre les está haciendo referencia a las escrituras, que es la base del judaísmo. Y siempre tiene líos con aquellos que quieren poner por encima de la palabra las leyes rabínicas o las leyes humanas. Siempre tiene problema con ellos. Lo que pasa con Gálatas, que la gente igualaba las leyes rabínicas o las leyes humanas con las leyes de Dios. Y ese es el problema. A veces uno dice folclóricamente es que la ley está anulada. Sin embargo, le siguen diciendo a la gente que dé diezmos. La ley está anulada, sin embargo, le dicen a la gente que no mienta, que no roba, y eso es ley. Entonces ahí es donde empiezan a decir. Pero en realidad la lucha de Pablo era contra las leyes humanas, ¿sí? Las leyes humanas que las hacían al mismo nivel de las leyes divinas. Entonces, en Hechos se dice que los llamaron a ellos cristianos. No dice que ellos se llamaron. ¿Por qué los llamaron a ellos cristianos? Porque la palabra Mashiach, ¿sí? En hebrea, Mashiach, en griego es Cristo. Entonces, como ellos hablan griego, pues los llaman cristianos. Si fueran en hebreo y fueran seguidores de Mashiach, no sé si el término aplica, pero vendría a ser como mashiánicos, que hoy en día hay una línea de estudio de fe que se llama mesianismo, ¿sí? Pero en realidad es que a ellos los llaman así. Es como que usted dijera, hace un tiempo, aún hay gente que nos dice así, pero nos dicen los aleluyas, o nos dicen los ladrillos. Entonces, ¿qué tal uno decir, nosotros somos de los aleluyas? Y 100 años después, es que el grupo de los aleluyas era así, así. Ahora, ¿cómo se llaman ustedes? Nosotros somos los aleluyas. Así les dijeron a ellos, pero como tal no se oficializaron como una nueva religión.
De hecho, vuelvo a decir, lo que Pablo enseña, que no es superior a lo que el Mesías enseña. Pablo puede enseñarle a usted cantidad de cosas, pero si usted dice que su fe es basada en el Mesías, él está por encima de Pablo. Así Pablo lo interprete, porque Pablo tiene interpretaciones diferentes. Por supuesto, eso debe ser así. Pero entonces, ¿sería Pablo el originario del cristianismo? No. El cristianismo oficial nace con Constantino en el siglo IV. El emperador romano quiere tener una religión universal para su imperio y empieza, dicen algunos historiadores que él primero hizo propuestas al judaísmo de que ellos fueran la religión oficial, pero ellos no estuvieron de acuerdo. Entonces ahora los rechaza y les va a hacer la guerra. Entonces él empieza a hacer un sincretismo de todas las religiones, a mezclar festividades, y ahí es donde se mete lo de la festividad de la Navidad, que en realidad el Mesías no nace en la época de diciembre ni de Navidad, pero él la mete y empieza a meter y arma una estructura de una religión que le dé gusto a todos los grupos y sea la religión universal. Y ahí se va a llamar la religión universal cristiana, porque él coge muchos elementos de la religión judía. De hecho, si usted va a una iglesia católica, y esto no lo digo con el ánimo de criticar ni nada, pero usted va a una iglesia católica y su parte de símbolos y todo se parece mucho a lo que hacen en una sinagoga. El lugar, las vestiduras son diferentes, muchas cosas, no todo, pero muchas cosas son parecidas. Entonces el cristianismo católico de Constantino tomó mucho de la estructura ceremonial y religiosa del judaísmo. Ahora, ¿qué se hicieron entonces los seguidores del Mesías? La historia muestra que hasta el siglo I vivieron los apóstoles, pero apenas ellos empiezan a morir, se empieza a meter dentro de la comunidad nazarena pensadores griegos, y empiezan a surgir los sofistas, los filósofos, y a mezclar filosofía de Platón, de Aristóteles, con la enseñanza judía, de la Torá, de todo eso, y empiezan a surgir unos pensamientos impresionantes. Entonces ahí es donde surge algo, título con el que no estoy de acuerdo, cuando alguien dice los padres de la iglesia. Yo no creo que ellos sean los padres de mi fe, ni los padres de mi fe, de mi comunidad, para nada. Ellos tienen otros pensamientos diferentes. Va a haber gente que va a decir, es que Cristo no es divino, es que Cristo es humano, otros que es mitad y mitad, otros que no, que es solo divino. Y son pensamientos griegos mezclados con Torá y con las escrituras del Tanaj. Otros vienen y dicen, el Antiguo Testamento es un Dios que no es el mismo Dios del Nuevo, ese Dios era un Dios asesino, esas leyes ya pasaron, no las obedezcamos, y pensamientos y pensamientos. Entonces vean, los seguidores del Mesías, que todos fueron judíos en principio, empiezan a morir y empiezan a mezclarse en muchos pensamientos. Desde que Constantino formó la Iglesia Cristiana Universal, los seguidores del Mesías, lo que se llamaba, o que se llama en algunos contextos, título que me parece que es adecuado, la iglesia primitiva, ¿sí? O a mí me gusta el camino, porque así se llamaban, los del camino. El camino en hebreo se dice alajá, y el término alajá dentro del contexto judío, cuando usted lo estudie, o alguna vez lo estudiaremos, no lo sé, pero alajá no es solo una doctrina, alajá es el sistema de vida de un judío, y a ellos los llamaron los del camino, los de la alajá. Ellos llega un momento en que se desaparecen. Y el judaísmo como tal, judaísmo que ya no reconoce al Mesías, a Yeshua como Mashiach, siglo II, sigue en su línea, esperando al Mesías. Ya han destruido Jerusalén y luego va a venir una batalla súper fuerte en el año 132 con un líder judío que lo quieren nombrar el verdadero Mesías, pero Roma los arrasa, ahí sí de verdad. En el año 70 les destruyen el templo y los dispersan, pero en el año 132 ahí sí quedan muy poquitos judíos en Israel. Y ellos siguieron su línea. Y usted puede seguir la historia del judaísmo desde el siglo I hasta nuestros días. Hay registros de todos los siglos. ¿Qué pasó con ellos? Pero la historia de los seguidores del Mesías se pierde cuando Constantino se apodera de la fe. Ahí se mezcló con ellos. Vuelve a aparecer hasta la reforma de Martín Lutero, con el famoso protestante, que en realidad él no quería protestar de nada, él quería era reformar la Iglesia Católica, él nunca pensó en iniciar una nueva línea, pero bueno, gracias a Dios se inició, ¿sí? Se inició, porque él es un monje católico que quiere casarse, que está enamorado de una monja, y eso de no casarse le afecta a él y otras cosas, ¿no? Pero esa era la razón fundamental de su reforma. Entonces algunos consideran que el cristianismo nace con Martín Lutero. Wilson Méndez no considera eso. Yo considero que nosotros tenemos nuestro origen en el Mesías, y yo considero que nuestra fe
debe recuperar muchas cosas de las que enseñó el Mesías. No digo que irnos a ese tiempo porque culturalmente y cronológicamente es imposible, pero la esencia de la enseñanza es la que tiene que hoy primar. Y hoy en día lo que se llama cristianismo, la gente piensa que el cristianismo de hoy es solo una línea, pero eso no es cierto. Cada iglesia independiente tiene sus normas diferentes. Y no es que esté mal, sino que el asunto es, todo el mundo piensa que todos pensamos igual y no es verdad. Cada denominación que existe no tiene los mismos criterios que todos. Algunas cosas los unen y no los llaman sectas y no los discriminan. Particularmente me ocurre a mí que nadie me puede identificar qué religión tengo. Y alguien me dice, ¿pero usted qué es? ¿Y por qué me tengo que aliar a alguna religión? ¿Por qué tengo que tener un nombre? ¿Por qué tengo que tener un nombre? No es que toca para que lo podamos etiquetar y sepamos si lo podemos rechazar o no. ¿Por qué? ¿Eso enseña la Biblia? No. Si me quiere catalogar como algo, catalógueme como cristiano primitivo o cristiano del tiempo del Mesías. Por supuesto que no me estoy trasladando a esa época, sería tonto hacer eso, que me estoy volviendo de ese tiempo, de la enseñanza que él daba, que era enseñanza de vida, más que de discriminación, de aceptación del otro, de amar al prójimo, de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, y de que si uno cae tiene derecho a levantarse, porque todos hemos caído, todos hemos cometido errores. Pero esa sería la verdadera fe. Santiago, el hermano de Yeshua, escribe, la verdadera religión es ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas, dar al necesitado. Como quien dice, y él se dice que él estaba dirigiendo la comunidad judía de Jerusalén. Él dirigió la comunidad judía de Jerusalén. Él es el que va a resolver el conflicto en Hechos capítulo 15. ¿Sí? Él es el que lo va a resolver. Y él dice, la religión verdadera es ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas, ayudar a los pobres, ser bueno, amar al prójimo. Eso es lo fundamental. ¿Fundó el Mesías una nueva religión? Yo creo que no. ¿Nuestra fe hoy en día es falsa por eso? Yo creo que no. Si su fundamento es el Mesías, no. Si su fundamento son los dogmas, ¿sí? Ahí sí tiene que evaluar su fe. Pero si su fe está fundamentada en un Mesías que enseña vida, que enseña escrituras, que transforma las vidas, no sé si le quiera poner nombre o se queda sin nombre, no lo sé, si lo necesita. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que a la luz de la historia y a la luz de la Biblia, el Mesías no fundó una nueva religión. La idea de Dios no es fundar una religión. De hecho, él dice su misión fundamental cuando él inicia a enseñar y él dice, yo vine primero a la casa de Israel. La casa de Israel, ustedes lo saben, lo enseñé en un episodio anterior de Raíces de la Fe. Hay dos casas, casa de Israel y casa de Judá. En eso se dividió el país de Israel. El pueblo de Israel se dividió en dos. Y él dice, yo vine primero a la casa de Israel. La casa de Israel fueron las 10 tribus que fueron dispersas por todo el mundo. Y entonces él dice, yo vine primero a ellos. Y luego se supone que entonces vino a la casa de Judá, que son los judíos. Los judíos no lo aceptan a él como el Mesías, pero lo aceptan como judío. Lo aceptan muchos como rabino. Lo aceptan muchos como alguien que hace parte de su pueblo. Todavía hay algunos que lo odian, ¿sí? Más que todo en los círculos recalcitrantes del judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo, abominan la idea de Yeshua y todos los nombres que le dicen que está en el capítulo anterior de cuál es el verdadero nombre del Mesías. Pero el Mesías vino, no fundó una nueva religión que quiere transformar, ¿sí? Y la religión debería ser lo que menos nos preocupa. ¿Cuál es la etiqueta que usted tiene? Nos debería más preocupar compartir un mensaje de salvación, compartir un mensaje de vida. Nos debería preocupar más ayudar a las demás personas. Si para algo tiene que servir el programa Raíces de la Fe es para que usted recapacite, que ya llevamos muchos años peleando y jugando a quién tiene la verdad, quién tiene la razón, a ver quién es la religión verdadera, a ver qué iglesia es la mejor, a ver qué pastor es el más innovador y todo eso. Deberíamos dejar eso a un lado y preocuparnos por lo mismo que se preocupó nuestro Mesías, Yeshua, Jesús, por llegar a la persona que más necesita. ¿De qué le sirve a usted saber que el Mesías no fundó una nueva religión? De pronto como información, pero también para que se tranquilice. Se tranquilice y no piense que usted tiene un monopolio de la fe, que Dios le pertenece a determinado grupo religioso, porque no es así. No es así. Juan escribió y dijo, fue tanta la manera, tan espectacular la forma que Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, ¿sí? Y ahí no está dando líneas religiosas específicas. Es
vida lo que tenemos que transmitir. Evalúe los conceptos del nombre de su religión. Evalúe qué es bíblico, evalúe que así no sean bíblico, porque no debemos llegar al extremo de que todo lo que no sea bíblico es malo. Eso no es verdad. Pero tenemos que tener cuidado de que hay cosas que no son bíblicas, que las estamos haciendo como si fueran doctrina bíblica y las hacemos incluso superiores a la misma palabra de Dios. Hasta aquí llegamos en nuestro episodio 6 de Raíces de la Fe. Les recuerdo que tenemos un correo electrónico que es raicesdelafe1@gmail.com. Ahí nos pueden escribir, que tenemos un fanpage, Raíces de la Fe, que tenemos Instagram, Raíces de la Fe. Fundamentalmente, suscríbase al canal de YouTube. Si usted está viendo este video y acá abajo todavía está el botoncito en rojo, es porque no se ha suscrito. Tiene que darle clic y activar la campanita. Si está en rojo, no se ha suscrito. Y hemos dicho que apenas lleguemos a 303 suscriptores, vamos a iniciar 12 episodios semanales de Raíces de la Fe. ¿De acuerdo? Escríbanos, síganos, comparta este link, comparta esta enseñanza con alguna persona que usted cree que le puede abrir un poco el entendimiento y ayudarle a crecer más en la fe y a ser mejores personas. Mil bendiciones a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Raíces de la Fe. Recuerden que el audio está en iVoox y está en Spotify. Ahí puede descargar solo el audio y también lo puede enviar a otras personas. Bendiciones a todos. ¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe.